Pensábamos que el futuro nos iba a encontrar sin muros, sexo libre, deseo sin culpa y cuerpo sin miedo. Pero algo salió mal. Hoy no vivimos una liberación, vivimos entre dos sistemas. Haz el siguiente ejercicio. Entra al dormitorio de alguien. No vas a encontrar una orgía. Vas a ver una pantalla azulosa o una cama prolija con una coreografía de miedos bien aprendida. Por un lado, el sexo swipe, nuestros cuerpos tratados como inventario, el deseo convertido en logística y el contacto reducido a eficiencia. Por el otro, el neopuritanismo contemporáneo, cuidado y protocolo bien hablado y miedo mal resuelto. Pero ambas cosas hacen lo mismo. Reducen el riesgo del encuentro humano. Una quema los fusibles, la otra promete paz, a cambio de no sentir demasiado. De esto va el vídeo de hoy. Acto 1. El colapso del sexo swipe. Para comprender por qué estamos cerrando la puerta, hay que entender qué dejamos entrar. Los millennials y la generación Z también crecieron bajo la promesa de que el sexo era el último bastión de la autenticidad. Se estableció que sin tregua debíamos experimentar con todo. Las apps nos ofrecieron un buffet infinito. Pero lo que realmente instalamos fue el sexo swipe, la conversión del deseo en una logística de descarte rápido donde el otro es tratado como inventario desechable. El sexo casual se convirtió en una métrica de modernidad, pero ¿qué pasa cuando el buffet nunca cierra? La primera ruptura en esta liberación es el cansancio. Hemos llegado a un punto donde la hipersexualización de todo, desde el feed de Instagram hasta el video generado con la IA, ha vaciado al acto de su misterio. Cuando todo es sexual, nada es erótico. Para una persona hoy, la idea de una noche random con alguien desconocido no suena solo a impulso, suena también a un proceso administrativo agotador. Tienes que verificar el perfil, gestionar el riesgo y negociar el consentimiento. La liberación se convirtió en trabajo, y en un mundo donde ya trabajamos 10 horas al día para pagar una renta ridícula, el sexo swipe empezó a parecerse demasiado a una segunda jornada laboral sin paga. En el fondo, realmente, mientras unos usan el descarte para evitar la profundidad, otros levantan muros no por ética, sino por el pánico a ser triturados por esa misma maquinaria digital. Acto 2. Llegar al sexo se volvió un trámite. Aquí entra el elefante en la habitación. Actualmente estamos sometidos a una saturación tan violenta y constante de imágenes sexuales que se ha creado una tensión cognitiva brutal. Por un lado, ha vuelto omnipresentes todo tipo de imaginarios. Por otro, ha erosionado la capacidad de enfrentarse a la torpeza, la imperfección y la vulnerabilidad de un cuerpo expuesto. El sexo real es contradictorio. A veces no funciona. Requiere comunicación verbal. Hay silencios incómodos, expectativas que no coinciden, momentos en los que nadie sabe bien qué hacer con sus manos o con su propio cuerpo. El sexo digital, en cambio, es perfecto, inmediato y aséptico. No exige lectura del otro ni tolerancia al error. Todo está disponible para nosotros, optimizado y sin fricción visible. Se está experimentando lo que algunos llaman anorexia sexual. No es que se archive el deseo, es que hay miedo a exponerse al 100, a no estar a la altura de la fantasía del otro, a descubrir que el cuerpo es lo que es. El resultado no es abstinencia consciente, sino postergación constante, menos contacto, más estímulo, menos encuentro. El sexo real se ha vuelto arriesgado, no solo por enfermedades o embarazo, miedos clásicos, sino por el riesgo de fallar, de quedar mal, o de no cumplir con un estándar que alguien fijó y todos parecemos conocer. Hemos visto tanto que ya no sentimos nada. Ante esa ausencia, el péndulo empieza a moverse al otro lado. Del exceso mecánico pasamos sin fronteras a la abstinencia vigilada. Pasemos al acto 3. ¿En qué momento flirtear se siente como pisar una mina? El neopuritanismo no es solo una reacción al sexo swipe, es una respuesta al miedo sistémico. Vivimos en la era del Me Too y de la transparencia radical. Y que quede claro, esto era necesario. La caída de los depredadores y el fin de la impunidad en los espacios de poder es un triunfo ético. Pero como todo gran movimiento cultural, ha dejado una estela de ansiedad en la interacción cotidiana. Para el hombre y la mujer de hoy, el espacio de la seducción se ha convertido en un campo minado,
¿Dónde termina el flirteo y empieza el acoso? ¿Cómo se navega el deseo en un mundo donde un error de lectura puede costarte tu reputación social o profesional? Aquí se revelan las dos caras de la misma moneda. Por un lado, el sexo swipe intenta eliminar el roce humano a través de la logística digital, convirtiendo al otro en un perfil descartable con un dedo. En ese gesto, se pierde la posibilidad de sostener algo más que una interacción eficiente. Por otra parte, el neopuritanismo construye paulatinamente una burocracia moral de protocolos y reglas implícitas. Si nos fijamos, son un retorno a normas casi victorianas. En el gym, no me hables. En el bar, no me mires más de 3 segundos. No son solo protección, son como un respiro. Si todo está reglamentado, nadie tiene que hacerse cargo de leer al otro. Y si somos honestos, más de una vez hemos agradecido esa claridad, incluso cuando sabíamos que empobrecía el encuentro. Actualmente se utiliza el lenguaje de la justicia social y del cuidado de la salud mental para levantar fronteras claras. No es pecado ser promiscuo. Ahora se dice que es tóxico o que drena tu energía. Se cambia la culpa por el diagnóstico, pero el efecto es similar: reducir la fricción. Es más fácil no jugar que perder el juego. Al final, tanto la eficiencia digital como la seguridad de los protocolos apuntan a lo mismo: minimizar el riesgo del contacto humano, aun cuando eso implique renunciar a su complejidad. Acto cuarto. La nostalgia de los límites. En estos momentos es tendencia a revivir una época que no se vivió, donde las cosas eran más simples. Hay un auge de parejas que eligen el celibato voluntario. ¿Por qué? Porque la libertad absoluta, sin conflicto, es apabullante. Filósofos como Byung-Chul Han hablan de la agonía del eros. Cuando el acceso es inmediato y sin resistencia, el otro desaparece para convertirse en un objeto consumible. Cuando tienes la libertad de hacer lo que quieras a través del sexo swipe, el deseo se agota porque ya no hay resistencia, solo hay consumo. Si ese sexo infinito no te llena, la angustia no es por la falta de opciones, sino por la absoluta falta de profundidad. Los límites aparecen como estructura, y el neopuritanismo no ofrece una salida, sino algo más modesto y tentador: un mapa. Al decir no, al levantar muros, al clasificar qué es bueno y qué es malo bajo nuevas etiquetas, no estamos resolviendo el caos del mundo moderno, solo estamos intentando bajarle el volumen. Hay un manifiesto que decide esperar para tener contacto físico, no por promesa religiosa, sino como acto de rebelión ante un escenario de abundancia infinita. La restricción es una alternativa. No vamos a volver a 1950, por mucho que algunos perfiles de Instagram lo intenten vender. Pero tampoco vamos a volver a la ingenuidad de la liberación total. Estamos en medio de una renegociación suspicaz. Lo que vemos hoy es el intento por encontrar un terreno firme entre la trituradora del sexo swipe y el búnker del neopuritanismo. Este ha sido el Deep Dive de hoy. Gracias por acompañarnos hasta aquí y no olvides suscribirte. En el canal seguimos manteniendo el corazón abierto mientras cuidamos las fronteras. Nos vemos en el próximo video.